Entonces, hoy vamos a hablar de la priorización, vamos a hablar también de cómo van a preparar los municipios y también de algo muy importante, la justicia y la equidad, la vacunación a migrantes, la vacunación en zonas afro, en zonas indígenas y en esa otra Colombia, a veces pareciera que no existiera ante los ojos del propio país. Para este día hemos invitado a la doctora Carolina Corcho, ella es médica psiquiatra, vicepresidenta de la Asociación Médica Colombiana. Carolina, buenas tardes. ¿Podrías, por favor, encender su cámara? Claro que sí. Muy buenas tardes, doctor Julio. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio a disertar sobre este que es uno de los principales problemas en este momento en Colombia. Te agradezco la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Nos acompaña también la jefe enfermera Tania Cortés, ella es la secretaria de salud del municipio de Villavicencio Meta, quien está al frente de la organización municipal para poder dar pie y arroyo al plan de vacunación en Colombia en su municipio. Entonces, jefe Tania, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio, todos los que nos acompañan. Muchas gracias por esta oportunidad para compartir un episodio más de esta dura labor que nos ha tocado, pero creo que el principal, el más importante en todo lo que es el proceso de control de la pandemia y en el cual tenemos puestas pues toda nuestra energía para llegar por fin al control de alguna forma de esta grave situación. Y nuestro tercer invitado es el secretario de Salud de Ciudad Bolívar, Antioquia, Javier Alonso Bolívar, quien ha hecho nuestra invitación también para disertar sobre cómo los municipios están preparando sus dificultades, sus preocupaciones para el proceso de vacunación contra la COVID en Colombia. Javier Alonso, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctor Julio, y buenas tardes para todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Un gusto y un placer estar aquí en este espacio para que hablemos del tema de moda en todos los medios de comunicación, el Plan Nacional de Vacunación y bueno, en mi humilde opinión, lo que podamos aportar a este conversatorio y vamos a estar. Muchas gracias, doctor Julio, por la invitación.
Entonces vamos a iniciar. La jefe Tania nos advirtió al comienzo de que desafortunadamente le paró una reunión a las 4:30. Por eso, a pesar de que habíamos pensado inicialmente con la doctora Carolina Corcho arrancar, vamos a darle prioridad a la doctora Tania para que nos cuente un poco del proceso. Luego iremos con Carolina al intermedio y luego haremos un diálogo. Aquí lo más importante en la tertulia es poder dialogar, preguntar las inquietudes que corren en las redes sociales, lo que dicen unos y otros, porque este es un espacio más de diálogo y discusión, más que un espacio de cátedra. Bueno, entonces voy a empezar con la jefe enfermera, secretaria de Salud de Villavicencio, Tania Cortés, con una pregunta. ¿Cómo está preparando el municipio de Villavicencio, ya que es un municipio de aproximadamente 400.000 habitantes, según DANE, pero ellos dicen que es mucho más, de acuerdo a otros registros, a la vacunación de COVID? ¿Cómo es la preparación? ¿Qué han hecho? ¿Y qué creen que van a hacer sus dificultades? Ahora, Tania, adelante. Tania, el micrófono, por favor, que lo tiene apagado. Qué pena. Gracias, Doc. Bueno, primero que todo, pues ha sido un trabajo realmente liderado y acompañado por nuestro alcalde y que nos ha permitido que todos los demás sectores también se comprometan con uno de los aspectos que consideramos más débiles en todo esto, porque el programa ampliado de inmunizaciones es un programa que nosotros en Colombia tenemos muy buena experticia, muy buen manejo, un personal y un talento humano adecuado, unas IPS habilitadas para esta vacunación intra y extramural, pero lo que considerábamos más complejo era todo el proceso de identificación de la población. Entonces, dentro de eso, desde el municipio y con apoyo de diferentes sectores de la administración, se genera un trabajo inicial para generar una base de datos que lógicamente no era la de la población ya priorizada, definitiva, sino con base en las etapas que definió, las fases y las etapas que definió el ministerio, empezamos a buscar la población que cumplía mayor de 80 años, de 60 a 79 y así los diferentes grupos, y se hace cruce de 17 bases de datos en la ciudad, y esto pues permite tener una información. Adicionalmente se genera un aplicativo que se llama Yo Me Vacuno, y con el cual se logra reunir y actualizar información respecto a, porque también le pedimos a las EPS que nos compartieran lo que le habían enviado al ministerio, y con base en eso poder cruzar y poder ir actualizando la información existente, para que en el momento en que llegara la base de datos maestra del ministerio, pues podemos tener actualizada la información. Nosotros en reuniones con las EPS, por ejemplo, Cajacopi, que es una de las más grandes de la ciudad, nos comentaban que de 3.000 adultos mayores de 80 habían logrado ubicar cerca del 50%. El 50% no lo tenían ubicado. Entonces empezamos a mostrarles así, y a través también de la mesa territorial de vacunación, los esfuerzos que estábamos haciendo desde el municipio para que tuvieran tuviéramos la información mucho mejor que la que se tiene inicialmente, y así algunas EPS, con algunas EPS que van a estar incluso contratando con la empresa social del Estado, se les hiciera ese cruce con ellos y se empezara a mejorar esa información que se tenía de identificación de la población. Este primer ejercicio pues ya nos da una referenciación, además buscando garantizar el principio de la territorialización, para que en especial para los mayores de 80 se vacunen cerca a su lugar de vivienda. Aquí en la ciudad, la empresa social del Estado tiene 16 IPS y 22,
que luego con extramural aumenta a 22, digamos, es la oferta para la vacunación. Está en todas las comunas, excepto en una que es muy pequeña y que tiene fácil acceso a las otras comunes. Entonces, ubicada estratégicamente en la ciudad, invitábamos a las EPS para que hicieran la coordinación con la S y no se quedaran solo con su red prestadora, porque normalmente acá en Villavicencio las IPS están en un solo sector del municipio. Entonces, se les hace una reunión de la mesa de coordinación, se les muestra todo esto y pues con algunas EPS ya se ha empezado de organización para mejorar la información que ellas tenían. Pues se hace todo el proceso de conformar los equipos desde el PAI. Pues tenemos solamente una persona de planta, 2 personas de planta, una jefe y un auxiliar. Entonces empieza todo el proceso de contratación de talento humano, de apoyo, las enfermeras de apoyo, los técnicos de apoyo, ingenieros de sistemas, así como se hace la contratación. Y las obligaciones esas que quedaron ahí son como las similares a las que exigen en... ¿Aló? Sí, que sigue, por favor. Así como la contratación del personal de epidemiología para toda la parte de la farmacovigilancia y demás procesos que pues tenemos que tener. En eso corrimos y ya pues tenemos el personal contratado, el de apoyo a la gestión y ya pues paralelamente la S con el proceso de el personal vacunador que estaría o que va a estar participando. Una situación que hemos encontrado aquí es que el talento humano vacunador, en su mayoría capacitado con competencia laboral, está trabajando. Empezamos a identificar talento humano auxiliar de enfermería que empezó a hacer la capacitación que exige el ministerio con el SENA, pero muchos de ellos no están contando con la certificación de competencia laboral en PAI. Y pues una indicación era inicialmente que tuvieran los dos requisitos. Esto pues es algo que me gustaría que habláramos de eso. Y 2, encontramos que de 1.400 que que se capacitaron pero esos departamentos, no tengo el dato exacto del municipio, cerca del 50% no se certificó, ya fuera porque los horarios no les sirvieron, porque no terminaron el proceso. Bueno, entonces ahí tenemos un problema porque no todos los que están entrando a hacer el curso lo terminan o se certifican. Entonces, de ahí la importancia de que tanto departamento como municipio nos unamos a capacitar el talento humano. Incluso el SENA nos allegó los temas y los contenidos que están desarrollando para poder de una manera que se adapte mejor a las condiciones de la población, poder hacer una de los auxiliares, de los técnicos en la ciudad y en el departamento, poder fortalecer esa capacitación. Porque las IPS acá en Villavicencio han tenido dificultad de encontrar talento humano que cumpla con competencia laboral en PAI y adicionalmente con el curso de COVID dictado por el SENA. La otra dificultad era que pues las EPS todavía no estaban listas para poder saber, bueno, cuál va a ser su red. Entonces empiezan en las reuniones a darnos su posible red y empezamos a hacer las visitas para ver si contaban con todos los requisitos, ya sea para la vacunación en punto fijo o para la vacunación extramural. Y ahí encontrábamos pues IPS que tenían solo un punto, que era lo que yo les decía, un punto de vacunación fijo al cual pues difícilmente iba a poder acceder la gente. O hablaban de IPS que se iban a hacer autorizar, porque así como digamos, habilitación express, como hay con la SUSI, pues también va a haber con los puntos de vacunación. Entonces, que iban a hacerse autorizar del departamento para poder hacer el proceso de vacunación. Entonces, al inicio todo esto, todavía situaciones muy todavía ambiguas, no definitivas, que realmente han dificultado el proceso. Y lo más importante, sí. Yo creo que deberían, mientras que escuchamos a Carolina, busca mover un poquito la reunión porque es interesante luego hablar de estos temas que estás planteando. Los cuellos de botella.
te sugiero Exacto. que, si la escuchamos a Carolina, trata de mover el bruto tu reunión media horita. Muy importante escucharte, lo estás planteando los problemas, porque los problemas del país. Una cosa es lo que del gobierno nacional plantean, otro las normas y otra la realidad local. Entonces yo te invito que mientras que escuchamos a Carolina, que nos haga un esbozo general, tú busques mover tu reunión media horita, que la acompañes en la discusión. Tú ya hiciste una introducción muy interesante sobre identificando la población, ubicar la población, sobre el eterno problema, una sola persona de planta. El resto son contratistas por tiempos, de que cuando buscamos a la gente, pues la gente está tratando de ganar la vida de otra forma, no contar con ellos, y eso muestra la habilidad de tu sistema de salud. Sí, Espero bueno, que ahorita Julio, podamos como hablar, trata de ajá. mover tu reunión mientras que escuchamos a la doctora Carolina Corcho, y te invito entonces para que participe en el debate, y que es muy interesante las preguntas que tú ya estás planteando. Una última cosita, yo me tengo que Cierra, por empezar favor. a desplazar. Difícilmente puedo mover la reunión porque es con el coronel de la policía y la agenda de ellos, pues entiéndanme que no es fácil incluso concentrarla, pero quiero hacerte una última aspecto que nos parece muy importante, y es que estamos recibiendo los listados de 1 o 2 días antes, hoy corriendo como locos agendar. Pues ahorita es personal de salud y digamos que relativamente va a ser fácil, pero la población mayor de 80 años, realmente lo que les decía, algunas EPS no la han logrado ni siquiera ubicar. Entonces, estamos trabajando en esto demasiado al día, demasiado con todo encima, no sabemos incluso la próxima dosis ni siquiera cuántas vamos a reunir, cuántas vamos a recibir. Entonces, pues ha sido un poco muy difícil, o un poco no, ha sido muy difícil hacer esta microplanificación que nos piden a los municipios cuando carecemos de información básica. Secretaria de Salud de Villavicencio, muchas gracias por tus comentarios, por contarnos cuál es la situación local de un municipio como Villavicencio, un municipio de una ciudad importante. Igual yo sigo conectada escuchándolos y si perfecto. puedo, intervengo. Vamos a buscar que participe realmente en las siguientes, porque si Julio, antes de que se vaya la secretaria de Villavicencio, una pregunta general. ¿Cuándo comienza la vacunación en los otros municipios del Meta? Buena pregunta. Nosotros solo sabemos que iniciamos el lunes con las 960 dosis que tenemos. No nos han dado más información. Luis Alberto, le cuento, ciudades capitales, únicamente. No la sabe ni el ministro, ni el presidente, ni ninguno. Están esperando a ver qué les llega. Bueno, ¿quiere darle entrada a la médica psiquiatra Carolina Corcho? Carolina es una mujer activista fuertemente tiempo atrás. Los invito a la página de ella, Carolina Corcho. Me sorprendió la página, doctor. Interesante. Es activismo continuo. Es ampliamente reconocida en el país por sus trabajos. Entonces, yo le he pedido a la doctora Carolina Corcho que nos hablara de una cosa general. ¿Cómo ve el tema de la priorización? ¿Cómo ve el tema de que ahora, un programa que siempre ha funcionado, sin EPS, es prácticamente autónomo por la parte de red de puntos de vacunación, ahora sí estamos dependiendo de EPS? ¿Cómo ve esto de la vacunación en Colombia y de justicia? Adelante, doctora Carolina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Además de activista, soy docente en el área de seguridad social y digamos que también somos consultores de la Honorable Corte Constitucional en materia de política pública de salud, donde hemos tenido, digamos, oportunidad de generar varios informes frente a la Corte de cómo se desarrolla la política pública de salud en Colombia. Entonces, básicamente, agradeciendo la invitación, quisiera hacer como un contexto de las preocupaciones que nos asisten respecto al plan de vacunación. Me encantó mucho escuchar a la doctora Tania, porque digamos que una cosa son los planteamientos a nivel general y nacional, otra cosa es la realidad del territorio concreto, donde se tiene que ejercer el proceso de vacunación.
La situación que tenemos es que básicamente el Ministerio de Salud desde hace muchos años, como sabemos, dejó de asumirse como autoridad sanitaria. Entonces, cuando usted no es la autoridad sanitaria, sino que usted es quien expide unos lineamientos técnicos y normativos, es muy difícil que usted pueda asumir el control real de un plan de vacunación, aún cuando usted tuviera ya las vacunas. Es la primera discusión que habría que dar. Cuando usted ve el plan, por ejemplo, de talento humano de salud, de apertura de unidades de cuidados intensivos, pero usted ve este plan de vacunación, la lógica es la misma. Es decir, usted no ve un plan, porque es que un plan en principio tiene que tener varios elementos. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Y cuánto cuesta? Pues evidentemente, aquí claramente ese plan es simplemente unos lineamientos normativos donde se le asignan un montón de funciones a varios actores. Esto es muy propio del sistema de salud colombiano. Se me parece mucho al MIAS, se me parece mucho al MAITE, el secretario y la EPS, y coordínense, pero finalmente inclusive tienen algunos hasta las mismas funciones, pero finalmente quien manda es el que tiene la plata. Finalmente, el que tiene la plata es en realidad quien pone las condiciones. Entonces, básicamente esto no es propiamente un plan. Nosotros, a través de la Corte Constitucional, en una intervención ciudadana que hicimos respecto a la declaratoria, los decretos de emergencia social, económica y ecológica, le solicitamos a la Corte que ordenara al gobierno colombiano, al Ministerio de Salud, realmente estructurar un plan. Un plan implica un cronograma, implica unos costos. Inclusive dijimos, hay que proyectar el tema de talento humano, unas contrataciones de plantas temporales desde el Ministerio y la Secretaría, e inclusive introduciendo recursos frescos del Fondo FOAMI, directamente desde el Ministerio, bajo las medidas de excepción. Entonces, lo primero que hay que plantear, pues, evidentemente, es que esto es un plan muy escueto, muy general, pues se da una serie de funciones a una cantidad de gente. Evidentemente, no tenemos cronograma por una razón sencilla, por una razón de orden global, no, digamos, responde a una intencionalidad o no del gobierno colombiano, es que no sabemos cuándo van a llegar las vacunas, no sabemos cuántas van a llegar. Básicamente, hay un asunto que es peor. Nosotros acabamos de configurar una veeduría nacional con de justicia, diversas organizaciones de la sociedad civil. No se han transparentado los contratos con las farmacéuticas, porque nosotros lo que hemos solicitado es, en todo caso, sabemos que hay un problema de la oferta global de vacunas, un acaparamiento del 54% por parte de los países del norte global, pero además nosotros, aparte de eso, también hemos solicitado el gobierno transparente el punto de las negociaciones, porque es muy difícil para un secretario o para cualquier funcionario o ciudadano prever medianamente qué puede pasar. Seguramente las transnacionales ya habrán dicho algo. El problema es que estos son negociaciones cerradas y secretas con recursos públicos de la salud, los fondos de la unidad de desastres y gastos, de gasto y desastres, que es la UGP, que hizo un acuerdo de confidencialidad con el Ministerio de Salud para manejar los recursos para la vacuna, están cerrados, no son transparentes, no son públicos, entonces es muy difícil. Así, en principio, es muy complicado porque, pues, evidentemente, en la dinámica del Sistema General de Seguridad Social, y se lo planteábamos al ministro, si usted apela al sálvese quien pueda, es muy difícil para un IPS, una empresa social del Estado, una secretaría, saber cuándo va a contratar el personal, cuántos costos, a cuánto va a proyectar, sin ni siquiera saber, digamos, cuánta es la cantidad que va a requerir de ese personal de acuerdo a la disponibilidad que haya de la vacuna y de un presupuesto cierto y claro por la vía de un subsidio a la oferta. Que nosotros pusimos todo el tema del COVID tendría que tener un subsidio a la oferta, no a la demanda, es lo que está pasando ahora. Entonces, en principio, tenemos un asunto de que no hay transparencia en la información de los contratos. ¿Y qué significa transparencia? Nosotros no estamos diciendo que el gobierno nacional
tenga que ser encarado públicamente por tener culpa del tema de la oferta en el mundo de vacunas, pero sí debería por lo menos decir, mire, hemos firmado estas negociaciones. Las empresas o las transnacionales nos han dicho esto. Así, pues no sabemos si es verdad o no, pero eso ya es más claro para el país. Nos prometen esto. Estos son los costos y los precios de adquisición. Como plan B tenemos esto, estamos abriendo negociaciones con otras transnacionales farmacéuticas y evidentemente sobre esa base pues, tendríamos algo más claro. El ejemplo fue que el 18 de diciembre el doctor Duque pues hizo un anuncio que se iniciaba la vacunación en enero. Luego dijo en el plan, en los comunicados del Ministerio de Salud y Protección Social, que se iniciaban con 850.000 dosis. Luego dijeron que 337.000. Luego aparecieron con 50.000 dosis. Entonces uno no puede manejar mínimamente un plan de vacunación pues viendo el Twitter del presidente a ver qué nueva información va a dar. En medio de la incertidumbre tiene que haber una transparencia que permita al país conocer cuáles son esas alternativas. Entonces sin eso no hay plan. Eso es lo primero que quiero acotar. Lo segundo que quiero acotar es el tema de la priorización. El tema de la priorización tiene que ver, evidentemente, aquí hay elementos que nosotros compartimos respecto a la priorización. Consideramos inconveniente la reunión que tuvo el gobierno nacional con la Corte Constitucional, dado nos parecía que esto podría ser un condicionamiento, una rama del poder público que va a ser fundamental en la garantía de derechos fundamentales que podrían verse vulnerados en este proceso de vacunación. Ahí, en ese proceso de priorización, quizás una discusión que nos incluyó es que consideramos nosotros que todo el personal de la salud debería estar en la primera fase. Eso fue una solicitud que se hizo, pero además que el magisterio, la discusión que se encuentra en este momento sobre el regreso de niños y niñas a clases, en cumplimiento de un derecho fundamental a la educación, los niños y niñas, el magisterio, como les digo, tendría que estar en primera línea para poder garantizar el regreso de estos niños en un proceso de alternancia por el cuidado de su salud mental. Nos parece que el plan de vacunación no dejó claramente establecido y nos parece que de hecho genera explícitamente barreras de acceso para estas personas o grupos poblacionales que no aparecen allí y tendrían que adelantarse. Entonces, el plan de vacunación, que es un acto administrativo, vulnera un principio, deja esto en manos de las aseguradoras. Esto es gravísimo. Gravísimo que la solicitud de priorización tenga que pasar por una aseguradora. Primero, se podría modificar las priorizaciones de dos maneras. Por una vía, la orden del médico tratante. Cuando vea a un paciente, por una u otra razón, él tenga que justificar que debe ser vacunado previamente por un asunto que él claramente tenga que demostrar desde el punto de vista clínico y médico. Aquí no tiene por qué mediar las aseguradoras, como dice el plan de vacunación. Lo segundo, en términos poblacionales, eso no lo trae el plan de vacunación. Es decir, si el colectivo del magisterio, si ese argumental que debería pasar a primera fase, el plan de vacunación no ofrece cuál es ese método. ¿Qué va a pasar ahí? Esto va a abrir un escenario litigio, de tutelas, de impugnaciones permanentes, porque entrada ese poder de las aseguradoras, que es una barrera de acceso, va a generar ese tipo de debates en el país, que va a tener que dirimir los jueces de la República. Los jueces de la República, cuando una política pública es tan ambigua y tiene tantos vacíos, intervienen los jueces de la República y tienen que hacerlo, tienen que intervenir los demás poderes de la República y eso no está mal, porque primero son los derechos fundamentales. Si no eres capaz de hacer una política pública clara que resuelva los problemas, abres ese boquete y ese boquete está abierto y nosotros creemos que eso se va a presentar. El tercer elemento, desde el punto de vista financiero, nosotros no entendemos, yo estuve escuchando las intervenciones del doctor Gustavo Morales, el presidente de ASEMI, no entendemos el papel de las EPS.
Es un papel doble, un poco, en términos de que las EPS obviamente tienen que hacer estos listados, tienen que hacer estas ubicaciones, se supone que los deberían tener, nos estamos dando cuenta que no los tienen, porque se supone que si tenemos un sistema de aseguramiento, y ese sistema de aseguramiento implica una afiliación, en la afiliación tendrías que tener esos datos, entonces me parece muy interesante lo que nos comenta la doctora Tania, porque no los tienen y no habría que pagar algo extra por una cosa que ya deberían tener hecho en 27 años. Entonces, ese es un primer papel, pero el segundo papel es algo así como colaborar con las IPS y clínicas para el agendamiento, y el otro papel es pagar, ¿cierto? Básicamente es pagar. La fuerza de trabajo está básicamente en los hospitales, en las clínicas, en las secretarías de salud, con la población vinculada. Luego, entonces, lo único que van a hacer es pagar. Y un asunto que ya deberían tener, no tienen. Entonces, en ese sentido, nos preocupa porque hemos dicho y le hemos propuesto al gobierno nacional, para que esto fluya, aquí tiene que haber un giro directo. Aquí no podemos seguir intermediando los recursos en unas aseguradoras que tienen deudas que superan los 15 billones de pesos con los prestadores, que son quienes van a asumir ante una escasez de talento humano y cuando no se adopta una política de subsidio a la oferta. Desde el punto de vista de financiación, ellos incluyen la vacuna, ellos dicen, la vacuna no está en el plan de beneficios, ¿cierto? Tampoco está, digamos, dentro de los paquetes de salud pública, atención primaria, entonces la vacuna ingresa como si fuera otro medicamento, digamos, como un no-pos a una nueva cuenta. Para nosotros todavía no es claro cómo van a pagar eso, por eso lo van a pasar por las EPS, asunto que nos parece absolutamente innecesario, dado la celeridad y la necesidad de que los recursos giren de manera directa. Para nosotros eso no es claro y nos parece bastante, digamos, inconveniente. Entonces, esas son unas consideraciones que nosotros tenemos sobre un plan que, vuelvo, insisto, no es un plan, que no está resolviendo el qué, pero no está resolviendo el cómo, el cuándo, así sea. No te estamos diciendo que el cuándo en términos de que desconozcamos el problema de la oferta, pero sí tendrías que estar planteando cuál es el plan A, B y C y cuáles son los compromisos. Esto no puede ser de acuerdo a los anuncios de prensa del gobierno, esto no es serio, esto es una falta de respeto desde el punto de vista de la salud pública y esto tendría que ser transparente, esos contratos que se están firmando con las transnacionales. Entonces, ese es el planteamiento que quería dejar. Por lo demás, quiero decir, vemos dos riesgos en este plan de vacunación. Primer riesgo, las barreras de acceso de las EPS que van a poder poner en estas nuevas priorizaciones y el problema del giro de los recursos efectivos por de estas entidades a quienes presten los servicios de salud. Eso nos preocupa efectivamente. Pero el segundo, el proceso de clientelización que pueda sufrir este proceso de vacunación. Para nosotros es inaceptable desde el Ministerio de Salud se entreguen vacunaciones, es decir, acá hay unas instituciones, hay un plan de vacunación que reconoce unas instituciones que son las gobernaciones, las alcaldías, sus secretarías de salud, independientes si el gobernador es del partido del gobierno, no del gobierno del presidente, eso se tiene que respetar. Luego nos parece absolutamente inaceptable que por razones de discrepancia política electoral partidista se veten regiones, porque entonces aquí lo maneja el gobernador, pero aquí lo maneja un senador, no se puede aceptar desde el punto de vista de la salud pública. Un plan tiene que respetar unos elementos institucionales y la institucionalidad del municipio es el alcalde por quien votó el pueblo y por quien votó el ciudadano, sea del partido que sea. En el departamento es el gobernador, sea del partido que sea, y todo esto tiene, y un comando de mando unificado tiene que contar con estas figuras, sin que entren a intermediar otros actores que tienen que hacer otras funciones. Un senador tiene que hacer es el control político, no tiene por qué estar coordinando un plan de vacunación en un departamento. Si es del partido del gobernador, acompaña al gobernador, eso está bien, no hay ningún problema. Puede ayudar a la ciudadanía en las labores. Pero nos parece inaceptable que desde ya, con este simulacro que tuvimos de las 50.000 dosis, ya vimos que había que tiene que ver el ministro de Justicia,
metido, o que tiene que ver el ministro del Interior o el viceministro del Interior metido usurpando una Secretaría de Salud de una gobernación, como lo que pasó en el Magdalena. Yo creo que en eso hay que cerrar filas, porque esto es un asunto de la autoridad sanitaria local y regional. Hay que hacerle respetar para que esto sea medianamente efectivo y no se nos vuelva una disputa política frente a un asunto tan serio y tan importante para la vida de los colombianos. Esa es una consideración, Julio, te agradezco. No hay sonido. Carolina te hace un comentario importante sobre las falencias del plan. Habla de un tema que discutimos hace 15 días, la confidencialidad, los famosos contratos. Hasta donde la confidencialidad. Ocurre cuando hay censura, que a veces es peor la autocensura que la censura. Prácticamente han ocultado todo, no sabemos si hay un acuerdo de entregas, cuándo van a llegar, cómo van a llegar, y todo es un misterio. Realmente los misterios antes se develan algo cuando llega un avión con un espectáculo, con banda de guerra y una cantidad de situaciones diferentes. Ahí menciona en el tema de priorización, el tema del magisterio, que es una discusión interesante que ha tenido con FECODE de tiempo, ahorita queremos llegar a la normalización de la educación, porque el magisterio en general son personas de riesgo, también de edad, muchos de edad avanzada también. El tema de financiero. Y hay un tema muy importante, quiero empezar con Javier Alonso, secretario de Ciudad Bolívar, Antioquia, un pequeño municipio. Ahora escuchamos Villavicencio, municipio grande en el país, ahora vamos al otro extremo, un pequeño municipio, en el cual el papel de las EPS, ¿por qué meten las EPS? ¿Qué barrera tenemos de por sí la priorización fragmentó la población? Segunda fragmentación, ¿a dónde le toca? Vacunación en Colombia siempre ha sido algo que hemos denominado vacunación sin barrera. Un niño era cualquier puesto de vacunación y desde que esté en el listado lo vacunan. Desde que cumpla el criterio lo vacunan. Ahora se volvió un tema de que ponga a decirle a la gente, no, a usted le toca aquí, a usted le toca en el municipio vecino, le toca en la IPS, en otra IPS, siendo una barrera innecesaria. Y está de acuerdo con lo que planteó también la jefe Tania acerca de que las EPS no saben en dónde están sus afiliados. Lo sabíamos antes, se está corroborando ahorita. Prácticamente las EPS solamente cobran por el afiliado, porque realmente no saben sobre su afiliado, y menos su situación de riesgo. Pero Alonso, en Ciudad Bolívar, ¿cómo está la situación? ¿Realmente ustedes tienen información? ¿Están tranquilos? O igual que en Villavicencio no saben realmente a quién hay que vacunar, cómo hay que vacunar, es de esa la población. ¿Cómo está Ciudad Bolívar preparado? ¿Y usted cómo se siente? ¿Está preocupado o está tranquilo? Doctor Julio, no, primero agradecerle a las compañeras antecesoras, a la doctora Tania, a la doctora Carolina Corcho por estos elementos que nos dan para esta discusión. No, preocupado, totalmente preocupado, doctor Julio, porque hablamos de un plan nacional de vacunación y no contamos con lo más importante que es la vacuna. Pues ya lo tocaba la doctora Carolina Corcho, donde nos expresaba que nos llenamos de un montón de normas y un montón de documentos técnicos, pero que a la hora de la verdad no hay una aplicabilidad. Pues nosotros, desde la experiencia aquí en el municipio de Ciudad Bolívar, pues es un municipio del suroeste antioqueño, somos 30.000 habitantes y pues contamos con un hospital regional de segundo nivel, pues que atiende toda esta subregión, que son alrededor de unos 500.000 ciudadanos, juntando todos los 23 municipios de esta zona, y muy preocupados con el tema. Vimos pues que llegaron las vacunas, nos han hecho pues una serie de visitas y una serie de requerimientos, y pues nosotros desde la parte de vacunación con el doctor Julio hemos hablado varias veces, y pues Colombia ha sido fuerte en este sentido en materia de vacunación, pero que vemos como el gobierno nacional en su afán de empezar pues como con este plan de vacunación sin contar con lo más importante, que las vacunas, hemos tenido un desgaste, y pues yo no voy a repetir lo que dijo la compañera Tania, pues porque igual todas las secretarías estamos en función de ese tema, organizar desde
la entidad territorial, pues una mesa de coordinación territorial para todo el tema de vacunación, y en el cual pues ya nos hemos reunido en estas reuniones, hemos estado con las EPS, hemos estado con la Gobernación de Antioquia, y también hemos estado pues con nuestra IPS, que va a ser pues como la IPS vacunadora, en la cual vamos a tener pues como toda la vacunación centralizada. La doctora Carolina tocó unos temas muy importantes que me parece que es importante pues retomar el tema sobre todo del papel de las EPS. El papel de las EPS, pues nosotros la verdad no entendemos el tema de que, como expresaba la doctora, si ellos se supone que ya deberían de tener una caracterización y una ubicación de unas personas que efectivamente pues hace muchísimo tiempo ya deberían de tener identificadas, se está dificultando tanto pues como la entrega de esta información a las IPS para poder hacer el agendamiento respectivo. Eso por un lado. Nos tiene muy preocupado el tema de los recursos. Vemos cómo día a día pues nos llegan más responsabilidades a los territorios. En este caso, Plan Nacional de Vacunación ya es la prioridad, pero con los mismos recursos es imposible responder por tantos requerimientos con nuestros recursos tan escasos. Yo aquí hacía el ejercicio, doctor Julio, con la resolución que hay de pago de lo que van a pagar más o menos por todo el tema de vacunación. Pues nosotros somos del tema de la región andina, Caribe y el resto de las ciudades, donde son 3 tipos de dosis que se van a aplicar: una intramural, extramural y rural disperso, donde se manejan pues unos valores. Para el tema intramural se va a pagar un proceso que es el agendamiento y aplicación de la dosis, y otro que es gestión para la verificación, apoyo y validación por EPS u otra entidad. Eso se va a pagar, y explicaba pues la doctora Carolina que es lamentable que se tenga que pagar por un proceso que ya debería estar organizado desde hace muchísimos años. Y pues ya el tema del agendamiento pues y la aplicación de dosis, que sería pues que un giro directo para la IPS, pero que no está muy claro todavía, me parece muy importante. Esta semana tuvimos una reunión con el equipo de la Gobernación de Antioquia, aquí en el municipio donde estuvimos la subregión del suroeste lejano, y la preocupación más grande es el tema de los recursos. Pues nosotros nos vamos preparando y pues tenemos nuestros planes ya de vacunación y pues todo activado, pero sí nos preocupa que nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó con el tema del manejo del COVID, que nos entregaron unas responsabilidades, el hospital tome pruebas de manera gratuita porque no hubo nunca un doliente que pudiera pagar, y que ahí están todas esas cuentas represadas donde no sabemos si la EPS va a pagar cada una de estas pruebas, y pues todo el trabajo y el desgaste que ha sufrido nuestra IPS asumiendo pues todo ese costo social con el manejo del COVID. Nos preocupa que en este momento vaya a pasar lo mismo con el tema de vacunación, porque no está muy claro el tema del pago. Yo haciendo el ejercicio, doctor Julio, con el tema de la vacunación intramural, si fuésemos a vacunar los 28.000 afiliados que tenemos en este momento en el municipio, son alrededor de 186 millones de pesos, con lo que supuestamente, y eso pues que ahí no está incluido el tema extramural urbano ni el rural disperso. Si a nosotros mínimamente nos entregaran un recurso, pero no un recurso por allá en agosto, en septiembre, sino que nos lo entregaran ya para poder contar con ese personal, como explicaba la doctora Carolina, un giro directo anticipado. No puede ser un giro directo por allá ya cuando ya empecemos, porque nos toca a nosotros como municipios, como Secretaría de Salud y como IPS asumir este costo, pero igual nos tocará hacerlo mientras se solucionan todos estos temas, pero no está muy claro el tema de la programación de la entrega de vacunas. Sabemos que llegaron unas dosis al territorio antioqueño, pero en este momento pues se lo entregaron a las ciudades, a la ciudad de Medellín, algunos municipios del área metropolitana y a unos municipios del oriente como fueron La Ceja y Río Negro, pero en el momento no tenemos programación de cuándo nos vayan a entregar a los demás municipios. Me preocupa, y pues la doctora Carolina de pronto no lo tocó, y es el tema de la persecución de las IAS, de las procuradurías, de la fiscalía, de cuánta entidad en este momento, no sé si extralimitándose en sus funciones. Vemos como a mí prácticamente casi que cada semana me está llegando un requerimiento de ellos
solicitando información referente al Plan Nacional de Vacunación, cuando eso ya está expuesto, eso ya se ha dicho. A nosotros nos presionan y si no mandamos o respondemos una información en 3, 5 días, porque todo es de manera preventiva, entonces nos empiezan a decir que vamos a abrir investigaciones a los secretarios, que vamos a abrir investigación al gerente, que vamos a abrir investigación al secretario de salud y a su alcalde. Entonces sí nos preocupa ese ataque permanente de estas IAS, cuando lo que dice la doctora Carolina es real. Deben dejar que el sector salud sea el protagonista y seamos nosotros los que estemos al frente de esta situación y no como lamentablemente pasó en días anteriores, donde pues, nos dimos cuenta que todo el tema de la vacunación se volvió un evento netamente político, donde le entregaron las vacunas a políticos y donde parecía extraño pues, y triste que no podían empezar a vacunar hasta que llegara el político de turno que se iba a ir a tomar la foto para poder empezar la vacunación, que porque tenía que quedar el político en esta foto. Es lamentable pues en lo que volvimos el tema de la vacunación aquí en Colombia. Y otro tema, doctor Julio, y que de pronto la doctora Carolina también lo tocó, y usted, que es el tema de vacunación sin barreras, es sobre todo el tema de los migrantes. Es una situación muy compleja en estos territorios, el tema de los migrantes. Pues no están en las 2 fases, 5 etapas que nombró el Ministerio de Salud para la vacunación, pero que son personas que hace poquito hablaba el presidente Duque de que a estas personas había que darle un estatus y ya se les iba a brindar una serie de derechos, y pues dentro de esos está el tema de la vacunación, pues siempre lo hemos llamado vacunación sin barreras, y esta población no sabemos todavía si sí la van a incluir en las etapas o qué va a pasar con esta población venezolana que día a día viene incrementando en todo el territorio nacional. Entonces, como para resumir, Ciudad Bolívar se está preparando, ya hemos tenido una serie de acercamientos con todas las instituciones, con todas las EPS, estamos listos para ampliar nuestro servicio de vacunación si se requiere para tener más equipos de vacunación, pero como les decía antes, sin una programación clara, no podemos planificar en medio de la incertidumbre, como llamaba la doctora Carolina. Nos preocupa que no tengamos clara cuándo va a llegar esa vacuna, cuántas dosis, porque inicialmente pues, son mayores de 80 años y personal de salud, y ni siquiera para ellos hay. Entonces, hay muchas preocupaciones, pero igual ahí estamos trabajando sobre la marcha, doctor Julio. Javier Alonso. Esperamos ir cumpliendo con todo esto. Correcto, muy bien. Hace un comentario aquí el amigo Michael Grager, dice, en Europa, debido al circo de las vacunas, algunos medios compraron la llegada de un número diminuto de vacunas y han promocionado esto como en Colombia, como la segunda venida de Cristo a la tierra. Han salido muchos comentarios de eso, con memes en las redes sociales, han sido la creatividad fantástica sobre esto. Quisiera escuchar a los tres acerca de eso, cómo realmente este tipo de espectáculos en que están por encima de la salud pública está afectando realmente el programa de vacunación, y especialmente cómo la EPS en un momento dado, en vez de hacer un apoyo para facilitar el proceso de vacunación, se puede convertir en una barrera. ¿Qué puede proponer en ese sentido? Doctora, no sé, Tania no está, doctora Carolina. Básicamente eso va orientado al planteamiento que nosotros hicimos. Yo creo que desde el sector salud y como saludistas hay que cerrar filas, digamos, en las vías institucionales, el respeto de la autoridad sanitaria en cabeza del gobernador, en cabeza del alcalde y su secretario de salud, para coordinar estas acciones, para que esto no se vuelva, digamos, un círculo electorero donde finalmente no se beneficie la población. Yo creo que es una mínima ética tiene que imponer el sector salud, independiente del alcalde o gobernador de qué partido político sea o no, porque también tenemos que recordar que vamos para una época electoral, eso es una realidad en el país, pero no podemos permitir que de alguna manera eso interfiera en un proceso que es netamente sanitario y que tiene que desarrollarse de la mejor manera. Lo segundo es que creo yo que desde las organizaciones de la sociedad civil, gobernaciones y alcaldías,
hay que hacer como ciertas solicitudes. Yo estuve revisando el último comunicado del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud expresa la responsabilidad de la vacunación del alcalde y del gobernador. Es decir, entrega responsabilidades políticas para las rendiciones de cuentas a los alcaldes y gobernadores, entrega la plata a las EPS. Entonces yo creo que eso sí tiene que ser claro en el país. No he escuchado al primer gobernador y el primer alcalde que haga explícito esto. Es decir, hay una recarga de responsabilidades en las autoridades locales, pero una centralización de los recursos. Si el gobernador va a asumir la responsabilidad, entonces giren los recursos al gobernador. Y la gente y el ciudadano le hace el cobro respectivo al gobernador, el control social, el control político y el gobernador que asuma. Pero no puedes, porque finalmente esto se vuelve demagógico. Cuando un alcalde o un gobernador está hablando de que cumplir con la vacunación, eso termina siendo demagógico porque finalmente en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, donde el 80% del aseguramiento es por el régimen, el sistema tributivo, pasa, digamos, por las IPS privadas y las EPS, el control que va a tener una Secretaría de Salud es mínimo sobre eso. Entonces esto nos pone, digamos, un principio de realidad distinto. Un principio de realidad distinto porque el gobernador realmente no es el que está hablando por lo que está ocurriendo realmente porque no tiene el control efectivo de los recursos. El control de los recursos los tienen las EPS. Resulta que el gerente de la EPS no da la cara. No es el que está en los medios de comunicación, no es el que tiene que responderle a la ciudadanía. Entonces yo sí creo que esto se tiene que aclarar. Si el responsable es las alcaldías y las gobernaciones, entonces giren los recursos. Esto tiene que ser un subsidio, la oferta es anticipado. Tú no puedes manejar esto con un subsidio a la demanda y sobre esa base se le exige a los alcaldes, a los secretarios de salud y a los gobernadores unas rendiciones de cuentas, que la ciudadanía los tendrá que llamar a rendiciones de cuentas. Las rendiciones de cuentas son formales en términos de que los alcaldes presentan sus resultados, pero las rendiciones de cuentas también son las elecciones. El alcalde se raja o no se raja, el gobernador se raja o no. ¿Qué rendición de cuentas se le puede pedir a un gerente de una EPS? Ninguna. Si no apareció nunca la plata está ahí, no les han pagado las facturas. ¿Quién le pide rendición de cuentas al director de una EPS? Entonces yo creo que eso tiene que ser muy claro para el país. Eso no he escuchado que ningún gobernador y alcalde lo plantee públicamente. Le den la plata. Ese punto es muy importante y se ve en el decreto del 29 de enero, en el cual realmente cuando había responsabilidades del Ministerio de Salud, alrededor de 8 responsabilidades, el departamento unas 12 responsabilidades y el municipio unas 25 responsabilidades. Increíble cómo en un momento dado termina en cabeza el alcalde, pero efectivamente en el momento de ejecutar no se tiene en cuenta el alcalde, porque es que realmente es lo absurdo. Y no hay responsabilidades tácitas para las EPS. Entonces las EPS son las que están manejando todo, son las que están manejando la población, las que dicen cómo. El municipio no recibe realmente esta información de población asignada. Javier Alonso, ¿usted qué opina de esto? ¿Qué vamos a hacer con el tema que planteamos en esto? Ciudad Bolívar. Los municipios realmente nos han pronunciado o no han escuchado. ¿Ustedes saben cuántas vacunas van a llegar a Ciudad Bolívar? ¿Y cuándo? Doctor Julio, no. En la Chiva, porque nosotros no sabemos. ¿Y cuándo van a llegar al país? No, doctor Julio, nosotros no tenemos conocimiento cuándo llegan las vacunas a nuestro territorio. Inclusive, pues yo también hago parte del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud del departamento. Yo soy el representante de todos los secretarios de Antioquia y ni siquiera Antioquia conoce cuándo llegan más vacunas para ese tema. Entonces es muy triste y pues planificar sobre la incertidumbre, y me gusta esa palabra que tocaba la doctora Carolina, porque realmente es eso, es planificar sobre la incertidumbre, sobre lo que no sabemos, no tenemos conocimiento, y lo que no conocemos, pues no lo podemos manejar ni controlar. Y entonces... Alonso, pero hay una pregunta que surge ahí. ¿Su alcalde qué opina? ¿Qué opinan los alcaldes? La Federación de Municipios, ¿qué dice? Porque el tema es que ustedes le echaron toda la carga encima, igual con el COVID, que ustedes han colgado de la brocha. Ustedes al final no pudieron, con el COVID, todos sus esfuerzos. Quien se gastó frente a la comunidad
fueron ustedes. Fueron los que limitaron la libertad a la gente, cerraron los negocios, hicieron pico y cédula, hicieron cuarentenas, y el desgaste de ustedes no es del ministerio, no, es del alcalde. ¿Qué dicen los alcaldes? Doctor Julio, los alcaldes también muy preocupados. Mi alcalde, pues en particular, es también una persona muy dinámica que participa pues de todas estas reuniones, escenarios. Inclusive hace más o menos por ahí, la semana pasada, participamos de una reunión alcaldes y secretarios de salud donde nos estaban mostrando todo el tema del plan departamental de vacunación, y la pregunta es la misma, ¿cuándo llegan las vacunas? Pero no hay una respuesta clara frente al tema. La respuesta es, estamos esperando que el ministerio nos defina. Entonces, bajo esa incertidumbre, imposible pues tener planes municipales y planes departamentales pues acertados a la realidad. Lo explicaba ahorita usted, doctor Julio, el tema de que inicialmente eran una cantidad, ya después que otra. Entonces es muy, muy complejo pues ese tema. Los alcaldes muy preocupados con la situación. Cuando somos nosotros los que realmente damos la cara a la comunidad. A mí me ven en la calle, pues, y uno trabajar en un municipio, pues uno es una figura pública y la pregunta es, Javier, ¿cuándo me vacunan? Así suena pues como gracioso, pero y al alcalde lo mismo, alcalde, ¿cuándo me vacunan? Entonces es muy, muy charro porque la verdad es un tema muy complejo y nosotros le decimos, ni nosotros sabemos cuándo llegan las vacunas. Entonces nosotros simplemente nos limitamos, como dijo la doctora Carolina, a cumplir unos requerimientos técnicos de parte del Ministerio y de la Secretaría Departamental de Salud, donde nos dicen debemos de tener unos planes, unas autoevaluaciones, tenemos que tener ya todos unos planes de contingencias listos para el tema de cuando llegue la vacunación, y bajo esa premisa nos estamos preparando, doctor Julio, pero realmente sí es una preocupación de los alcaldes, sí es una preocupación de los secretarios de salud, es una preocupación de la comunidad, y es muy triste uno no poderle dar la información a la comunidad real, pero no hay una información. Surgió en el decreto, y ahorita la doctora, la jefe Tania de Villavicencio salió corriendo a hacer la reunión con la policía con la seguridad de la vacuna. Y el decreto surgió de que ustedes iban a comprar una póliza para la vacuna. Y yo les cuento, pues yo conozco Ciudad Bolívar, usted no toca ninguna vacuna, realmente la vacuna recoge el hospital, allá el hospital. Es como una cara de pólizas y ustedes no tienen vacuna. Aseguran algo que ustedes no manejan. Doctor Julio, ya frente a eso. ¿Ustedes qué piensan de eso? Y la caravana de la policía, pues, no vimos la caravana por el Dorado, y cómo es la caravana de ustedes allá cuando llegue la vacuna, y van a militarizar a Bolívar por el tema de la vacuna, ¿o qué van a hacer? Cuéntenos a los compañeros que estamos acá. Efectivamente, doctor Julio, es uno de los puntos del plan municipal de vacunación que se nos ha solicitado, tema de pólizas. El ministerio no sé en qué momento hace esas normas como que no tan claras para unos territorios. Por ejemplo, el caso de Ciudad Bolívar, que es el caso creo que del 90% de los municipios de Colombia, nosotros está centralizado el tema de la vacunación en la IPS local, porque es que la mayoría de estos municipios contamos solamente con una IPS y por lo general es pública, que es una empresa social del Estado. Allí están los congeladores, allí están los vacunadores, allí se maneja todo lo del PAI, y uno en el municipio pues lo que maneja es un enlace, pues uno funciona como enlace. Nosotros en la Secretaría no tenemos congeladores, nosotros en la Secretaría no tenemos un vehículo para ir a recoger las vacunas, nosotros en la Secretaría no contamos con esas pólizas. Inclusive esta semana me llamaba un compañero de otro municipio y me preguntaba, Javier, ese tema de las pólizas, ¿cómo es? Yo le decía, el tema de las pólizas es lo que siempre se ha manejado, que maneja el hospital para el tema de vacunas, pero parece ser que la Procuraduría en esa zona les está exigiendo una póliza especial para el tema de COVID, y llamamos a varias aseguradoras y ni ellos conocen ese tema. Entonces nos inventamos un montón de cosas y salen con un montón de requerimientos que ni ellos saben por qué los piden, y ni siquiera han hablado con las aseguradoras frente a eso. Y más, uno qué va a asegurar si no hay vacuna. O sea, si lo que se asegura es una vacuna, uno cómo va a asegurar algo que no tiene. Entonces es un tema muy, pues uno ni se explica, y entonces somos nosotros como secretarios mirando cómo lo organizamos eso. Y lo otro, doctor Julio, que me dice usted el tema de la seguridad, efectivamente ya nos están exigiendo que cuando llegue la vacuna se deben de hacer casi que unas caravanas escoltando la vacuna hasta que llegue al hospital,
que porque eso es un elemento de seguridad, y entonces que la policía, el ejército y pues toda la parte de seguridad debe estar también ahí. Y entonces yo me pregunto, ¿vamos a dejar un policía vigilando el servicio de vacunación? ¿Va a haber un policía 24 horas allá cuidando eso? O sea, son cosas como tan extremas que uno ni se explica en qué cabeza cabe eso. O sea, además el tema de vacunación es un tema que Colombia lo ha hecho por muchísimos años, es un tema que conocemos, es un tema que se hace muchos años. Pareciera como que el gobierno descubrió que existía un programa ampliado de inmunización y que llegó la vacunación de COVID y que ahí empezamos a conocer qué era la vacunación, ¿no? Eso hace rato lo conocemos, y es triste pues que el gobierno nacional utilice el plan ampliado de inmunización, el tema de vacunación, para hacer política. Es lo más triste pues que ha ocurrido, y un montón de cosas que van saliendo. Hay que esperar a ver con qué más salen. Bueno, Sí, doctor, Carolina, doctor usted, Julio, yo la doctor veo Javier. sonriente, Carolina, porque es que está sucediendo cosas muy graciosas. Los memes que han salido sobre la vacunación en Colombia son siempre de reflejo en la realidad, ¿no? La creatividad a veces no es tan necesaria porque pues, somos caricaturescos. Realmente el país ha funcionado en el país. Es un tema prácticamente de la República, en gran parte del país. Hay también red privada en las ciudades. El problema es que nosotros no tenemos vinculado a las personas. Yo no sé cuántos harán de planta en el país, en Ciudad Bolívar, y cuántos de contrato. Pero cuando le piden, Carolina, al municipio que contrate personal para el servicio de vacunación, cuando los municipios no pueden prestar servicios de vacunación, les tiene prohibido netamente. Los municipios no son IPS, en el momento promueven, gestionan, garantizan, no son IPS. Ellos pueden garantizar eso. ¿Tú qué opinas de lo que hemos ido armando? Porque yo no sé cuántos decretos tenemos para vacunación. Pues si le sumamos a lo del COVID, pues yo creo que vamos a alcanzar lo de la ley 100 rápidamente, a lo que vamos. ¿Tú qué opinas de eso? Te quería hacer una pregunta antes, Javier y Julio, de un dato que estoy buscando, más o menos, a ver si lo tenemos. ¿Cuántas vacunaciones se hacen diarias en Colombia por las demás enfermedades? Te cuento, en Colombia cada año vacunamos 650,000 niños y lo vacunamos en 4 ocasiones: recién nacidos, a los 2 meses, a los 4, los 6, 7 meses y 12 meses. Perdón, 5 ocasiones. O sea, 6 por 5, 30, o sea, 3 millones de vacunaciones al año. 3 millones al año más, pero en cada momento que vacunamos, al recién nacido vacunamos 2 veces, son 2 vacunas diferentes, 2, 4, 6 meses son 4 vacunas diferentes, para que multipliquen enseguida, 7 es una vacuna, y a los 12 y al año son exactamente 3 vacunas. Nosotros aplicamos en el año aproximadamente 25 a 30 millones de vacunas. 30 millones de vacunas al año, y ayer estaban felicitando que Bogotá puso 7,000 vacunas en un día. Yo creo que Bogotá pone 10,000 vacunas en un día solo por una enfermedad, pero hace años. Eso pasa todos los días en Colombia. Le cuento que Antioquia pone anualmente, solo Antioquia, alrededor de 2 millones de vacunas. Sí, o sea, eso es una actividad diaria. De más o menos similar a Bogotá. Bogotá aplica más o menos 2 millones también de vacunas anualmente. Si usted divide eso, entonces estamos aplicando unas 200,000 vacunas, 180,000 vacunas mensuales. O sea, cuando hablo que las sombras que han durado tanto, 50,000 vacunas hayan durado tanto, debíamos de haberlas consumido en un solo día. En el programa regular lo hubiéramos consumido en un solo día. Pero si ponen la barrera de que es Julanito tal, de que el afiliado a tal EPS, que es acá, el otro allá, porque Colombia tiene mucha movilidad. Y Colombia, los municipios vacunan los propios y los extraños. Y otros municipios le vacunan los de él. Cuando uno evalúa vacunación en Colombia, encuentra que propios vacuna, diga usted, el 80%. De otros municipios, el 10%. Y otros municipios le vacunan a él más o menos el 10%. Eso es la movilidad de la población, porque como no hay barreras, es importante. El programa de inmunización de Colombia no tiene barreras. Cualquier persona, o ir a cualquier puesto de salud, así sea privado o público, tienen que vacunarlo.
es obligatorio. Simplemente hay que registrarlo y se compensa entre todos. Pero como dice Javier Alonso, hoy descubrimos que ese programa existe y hemos sido premiados a nivel porque es un buen programa. Doctor Julio, y qué pena, y otra de las preocupaciones que se me ha olvidado ahorita, me preocupa, y la doctora Carolina, pues que tiene sus contactos allá en el Senado y todo eso, el tema de la habilitación temporal que están solicitando algunas EPS ya para el tema de vacunación. Me preocupa en el sentido de que si eso se empieza a dar de manera masiva, porque para eso van a pagar, me preocupa que las EPS empiecen a habilitar temporalmente esos servicios de vacunación que nunca les ha gustado, porque siempre lo dejan a la S pública, porque aquí hubo una vez una IPS de una EPS en especial y ellos no tenían el servicio de vacunación, todo lo mandaban para la IPS pública. Entonces me preocupa ese tema porque hay un pago de por medio y que de pronto ese tema de esa habilitación temporal que se está hablando para poder vacunar ya de manera extramural, las EPS empiecen a acceder a esto de manera masiva y que volvamos este tema a un negocio. Me parece que hay que estar muy atentos y que esto no se vaya a presentar. Bueno, lo invito a los dos entonces que vayan como sus conclusiones sobre la vacunación en Colombia, como unas palabras finales en que nos cuenten cómo ven como dice el amigo Michael, este circo. Bueno, yo quiero dejar las conclusiones en los términos que he planteado. Nosotros hemos generado una veeduría nacional. Esa veeduría nacional está orientada a dos elementos. La primera, la vacuna, es decir, que llegue la vacuna. Y eso tiene que ver con el proceso, como Colombia se está moviendo en los organismos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio. Es que a mí todavía me parece increíble que además el Estado colombiano en representación del gobierno participe en la Organización Mundial del Comercio a favor de las transnacionales farmacéuticas. Eso es todavía más inexplicable cuando hay propuestas de países como Sudáfrica, India, ya se suma México, para que se libere la patente y se pueda hacer producción de la vacuna en otros laboratorios del mundo. En el caso de América Latina tenemos laboratorios en México, en Cuba, en Brasil, en Argentina, y Colombia pues evidentemente acabó con su capacidad investigativa de producción de vacunas en el Instituto Nacional de Salud en la década de los 90, pero se podrían hacer, digamos, acuerdos de la región que permitiesen la producción. Lo que pasa es que como esto no es claro, que no hay esto es lo que tiene que informar el presidente de la República en sus alocuciones diarias, pues evidentemente nos informa. Entonces la veeduría tiene que hacer un seguimiento al proceso de cómo se está moviendo Colombia en ese nivel, cómo se hacen las negociaciones, los contratos. Hasta ahora vamos en derechos de petición tutelas, pues porque la información parece ser, es inconocible, no la podemos conocer. Y el segundo proceso de eso es el proceso ya del plan de vacunación. Plan de vacunación en sí mismo, su desarrollo, no tanto, digamos, desde el punto de vista normativo de las competencias, sino realmente el desarrollo, realmente qué es lo que está pasando. Respecto al personal de la salud, algunos no fueron priorizados porque las dinámicas de tercerización laboral hicieron que algunas IPS no reportaran personal estaba bajo las formas de tercerización laboral, y ir identificando esos cuellos de botella que nos permita prender unas alarmas tempranas desde la sociedad civil, con el ánimo de que se superen los cuellos de botella, porque en Colombia parece ser que las cosas funcionan es así, con movimientos fuertes de opinión pública, de movilización social, que la gente, digamos, exija, digamos, que esto se haga con la plena transparencia, porque si no, no opera, las dificultades que estamos teniendo. Y evidentemente, dar dos cosas, que esto no caiga en un negocio o que esto no caiga en la politización clientelista. Esto es un problema de política pública, lo sabemos, de los gobernadores y alcaldes, pero no puede caer en la politización grotesca que vimos esta semana. Entonces, pensaría yo que esas son las conclusiones, y pues evidentemente agradecerte mucho, Julio, porque aprendí muchísimo escuchando a Javier, a Tania, y esto que me cuentas
me aterriza mucho más inclusive los asuntos que nosotros tenemos que puntualizar en las solicitudes que estamos haciendo específicamente al ministerio, porque esto ya es lo concreto, es la realidad concreta. El secretario de Salud es el que vive materialmente ya esa realidad en el territorio. Carolina, quiero pedirte que los secretarios de salud municipales del país queremos participar en esa sabiduría. Por supuesto que sí. Porque quisiéramos participar en eso. Pero por supuesto que sí. Déjame, yo hablo con Camilo, Instituto de Transparencia, y paramos. Lo sentimos por fuera totalmente. Correcto, muy bien. Javier Alonso, antes de Javier Alonso, hay una pregunta del amigo Jairo Lopera. Jairo, haz tu pregunta. Sí, Jairo, mira, a ver, buenas tardes. Básicamente, la doctora Carolina, la pregunta es la siguiente. A mí me inquieta, soy abogado, el tema de la confidencialidad del contrato de vacuna. La pregunta es, ¿este tema de confidencialidad aplica para todos los procesos de vacunación? Es decir, para todas las demás vacunas. Y el segundo tema es, ¿qué tipo de contrato es? ¿Un contrato de adhesión? Es decir, un contrato en el cual se firma o no se firma. Para ser más claro, que es un contrato de adhesión, es el tipo de contrato de transporte en el cual, pues hombre, el contrato tiene unas cláusulas, pero yo tengo que firmarlas porque si no, no viajo. Entonces la pregunta va, ese tema de confidencialidad que ha esgrimido el gobierno, ¿es el mismo tema para todas las vacunas que se han aplicado en Colombia o es solamente para la vacuna COVID? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de contrato es? ¿Es un contrato de adhesión, un contrato de libre discusión? Gracias. Jairo, yo te respondo la primera y le digo a Carolina la segunda. La primera es que este cuento de confidencialidad no aplica para otras vacunas. Lo mismo, es prohibido directamente. Este confidencialidad, para el equivoque, saca la ley de vacunas, pero yo le digo a Carolina el tema de tipo de contrato. Sí, ella sabe, yo no puedo ver qué tipo de contrato. No tengo, mira, no tengo ese nivel de detalle, pero te busco el dato, ese nivel de detalle. Es decir, estos recursos no los está manejando, no aparecen dentro del presupuesto y los recursos del Ministerio de Salud, sino que ellos generan esa figura para que los maneje la unidad de desastre, ¿cierto? Y por la vía de la unidad de desastre hace un convenio con el Ministerio de Salud de absoluta confidencialidad. Es decir, son recursos que finalmente el Ministerio de Salud maneja, pero reposan sobre las cuentas de la unidad de desastres. Ahora, ¿cuáles son las denuncias que se han hecho por parte del Instituto de Transparencia, quien está coordinando la veeduría, y por parte de Paz y Reconciliación? La denuncia es, evidentemente uno entiende que un gobierno gobierna con la gente que ganó. Si yo gané, pues claro, pero uno sí espera, digamos, que estas negociaciones de la vacunación estén en cabeza de gente idónea. Se han revisado, digamos, los perfiles de las personas que hay ahí. Yo no sé si ustedes saben lo que es una pelea jurídica con una transnacional farmacéutica. Esos laboratorios farmacéuticos tienen el pool de abogados más fuertes del mundo para extorsionar estados y para ganarle litigios a los estados, a los tribunales internacionales. Entonces, esta unidad de desastres que está haciendo esta negociación, esto lo documentó el Instituto de Transparencia, ustedes se pueden meter en la página, se lo entregaron a un grupo político no muy calificado, con unos abogados que no tienen ni idea de eso, de esos litigios internacionales, porque esto es una pelea muy dura del Estado colombiano a nivel de los organismos multilaterales, de la Organización Mundial del Comercio. Pues evidentemente eso ha generado, si bien uno no diría hasta ahora que haya asuntos de corrupción y todo, por lo menos no hay idoneidad, digamos, en la gente que hay ahí. Y eso, digamos, puede también explicar esta falta de claridad y de gestión y de competencia clara frente al tema de la vacuna. Pero te puedo pasar el dato, pero te recomendaría que te metas en la página Instituto de Transparencia, Camilo Enciso, y ahí está lo que se ha publicado al respecto, desde el punto de vista jurídico. Listo, mira, doctora Carolina, la razón muy sencilla de por qué no somos fuertes en el litigio ni de farmacéuticas es porque no existe en Colombia una sola facultad de derecho que tenga una formación en ese tipo de litigios. Entonces, imagínense lo que tenemos. Estamos enfrentando a un pulpo que tiene toda la práctica y toda la teoría y toda la fundamentación que vamos a tener, es decir, es una pelea, perdón, les hago una greguería aquí, es una pelea de tigre con burro amarrado. Siempre vamos a perderla. Pero a mí me preocupa básicamente el tipo de contrato, es porque cuando yo hablo de un contrato de adhesión, me pregunto es qué responsabilidad podrían asumir o deben asumir
las farmacéuticas como Pfizer o como Sinovac, todas estas aquellas, en caso de que haya una serie de efectos colaterales o algo frente a esto? ¿Qué responsabilidad tiene? El Congreso de la República, a partir de una ley aprobada en diciembre, exoneró a las transnacionales farmacéuticas. Esos fueron los primeros debates que hubo en el país con la aprobación de esa ley. Ya es ley de la República que, por un lado, posibilita la gratuidad entre comillas, de la vacuna, porque la vacuna es gratuita porque la pagamos los colombianos, pero además exonera a las farmacéuticas de asumir pagos, litigios por efectos adversos. Eso fue un pulso. Por eso te digo, las transnacionales farmacéuticas, quienes son expertos y hacen seguimiento de eso, son monopólicas en el mundo. La industria de los medicamentos es oligopólico, la de las vacunas es monopólico. Tienen un carácter de poder extorsivo que ya se vio en la epidemia del VIH. La epidemia del VIH, ellos lograron persuadir a altos funcionarios de los estados en África, de los gobiernos en África, para que no produjeran los antirretrovirales y ellos poder hacer una cartelización, digamos, y un monopolio de la producción de antirretrovirales a cifras mucho más altas que las que hubiera podido producir los propios estados en medio de una epidemia que estaba consumiendo la humanidad. Ellos hicieron esas presiones en el mundo y no hubo manera de contenerlos desde la Organización Mundial del Comercio, donde Colombia, por demás, como les digo, se abstuvo y terminó respaldando esa postura. Correcto. Muchas gracias, Carolina. Un comentario final para el tema que plantea Jairo. Realmente, el mundo del comercio sí dejó una puerta abierta al tema de salud pública. Algunos países lo han utilizado. Brasil, con el tema VIH que mencionó ahorita Carolina, lo hizo, le declaró como bien público y necesidad pública el tema VIH y logró una farmacéutica producir hasta de farmaqueños eso. Colombia está ahí siempre cuando toca votar o no vota o vota en contra. Pues da pena eso, pero es la realidad. Y ahora cuando hubo la votación para lo que es realmente las patentes de vacuna en la Organización de la Salud, Colombia se estuvo a votar. Y abandonó ahí, dejó colgado la brocha a países que están promoviendo que esa amplitud de tener las patentes y poder producir. Si no solo el problema de producción, es imposible que seguimos cerrados en la producción, imposible que el mundo logre tener, no sabemos si anualmente, unos 14.000 millones de vacunas. Y que queremos inmunizar 70% de la población, 7.000 millones, necesitaríamos 14.000 millones de vacunas de 2 dosis. Las farmacéuticas actuales no tienen la capacidad de hacerlo. Esperemos que tienen que abrirlo y la única forma es también obligarlos. Pero Alonso, no sé si tiene algún comentario final. Doctor Julio. Abre el micrófono. Sí. Ya ahí me escuchan. Doctor Julio, no, como comentario final, no hay nada claro todavía sobre el tema de vacunación. Seguimos trabajando bajo la incertidumbre. Me gustó mucho esa palabra, doctora Carolina, porque realmente bajo esa premisa es que estamos todos los secretarios planificando en medio de la incertidumbre, en medio de, como ya aprendimos con esta pandemia, todo, cada día ya su afán, y el año pasado era COVID, el uso obligatorio de tapabocas, cuarentenas obligatorias, todas las medidas que implementábamos, luego que el PRAS, que cuando me aplican cuando me hacen el examen, que cuando, bueno, una cantidad de cosas por las cuales hemos pasado. Ya hoy el tema es Plan Nacional de Vacunación. En eso estamos y esperamos pues tampoco ser inferiores a este reto, porque igual es un tema de salud pública importante que asumimos el reto con toda la gallardía y esperamos que efectivamente pues el Ministerio de Salud, que es nuestra cabeza, podamos ir resolviendo todas las dudas y pueda llegar por fin la vacuna, que es lo único que estamos esperando, que llegue la vacuna para empezar a aplicar. 20F, hoy supuestamente empezamos a vacunar y no empezamos en Bolívar. Voy a dar un comentario final y espero comentarios de los dos, de Carolina y Javier Alonso. A pesar de que estamos en tiempos, nosotros volteamos cada rato y ponemos las prioridades, y la prioridad nueva tapa la vieja. Igual que un escándalo nuevo no olvida el escándalo anterior. Oye, el COVID sigue existiendo. Los pacientes siguen abandonados en las casas. Los pacientes se complican acá y llegan tarde a los hospitales. Y se complican y se mueren.
ahí te mueren también en la casa. Nos quedamos nada más en vacunación porque parece que la atención del COVID como que no es prioridad para nadie. Que quisiera escuchar comentarios finales acerca de esto. Carolina. A mí me preocupa el manejo propagandista que se le ha dado a esto. Digamos, es un manejo propagandista que no tiene correlación con la realidad. Colombia no ha hecho los esfuerzos suficientes para hacer un manejo adecuado de la vacuna y eso hay que objetivarlo. Eso lo han objetivado los grandes observatorios internacionales. Si ustedes miran el estudio del Instituto Flowey de la Unión Europea, Johns Hopkins, de Bloomberg de Australia, encuentran que en los rankings internacionales Colombia aparece entre los peores países del mundo del manejo de la pandemia. Entonces, es de los gastos públicos más bajos del mundo, es decir, la inversión pública en Colombia para el manejo de la pandemia ha sido muy baja. El Observatorio Fiscal ha documentado de 42 billones de pesos del FOME, solo se ha ejecutado el 55% y reposan 17 billones de pesos en los bancos. No se ha alcanzado a invertir el 5% del PIB. No hay una política de renta básica y para el sistema de salud, que tiene un déficit calculado de 15 billones de pesos, solamente se han girado 7 billones de pesos en lo que va del año. Luego, me parece a mí que nos hemos dejado llevar por el propagandismo. Entonces no tenemos indicadores, sistema de información. Nosotros le solicitamos, lo primero que le solicitamos a la Corte Constitucional es que le ordenara al Ministerio de Salud que estableciera un sistema de información público que siempre hemos pedido en Colombia, con unos indicadores ciertos, que eviten el propagandismo propio de un momento electoral donde, digamos, lo que nos preocupa es que haya mucho humo, mucha confusión, donde también se suma la prensa sobre un principio de realidad que no corresponde. 6 millones de colombianos comen una vez al día, según el DANE. El 28% de los... Hay una... ¿Aló? ¿Sí? Sí. Hay una crisis muy profunda y creo que no estamos siendo conscientes de eso, del exceso de propaganda sobre la realidad, la salud pública, con indicadores y con seguimientos serios. Creo que ahí nos tenemos que imponer como saludistas. Esto hay que ponerle un principio de realidad y de seriedad. A ver, ¿y cómo está la situación en Bolivia entonces con el COVID? Mientras que llegan las vacunas y mientras que inmunizamos el 30% de la población, ahí sigue. Efectivamente, doctor Julio, el COVID sigue en el territorio, no solo en Bolívar, sino en la mayoría de los municipios. Ha bajado los indicadores realmente porque pues no sabemos realmente si fueron las aglomeraciones de Navidad, pues todo el tema de ese pico tan alto que hubo, pues lo que dicen las estadísticas es eso, pero efectivamente el COVID sigue estando ahí, se sigue contagiando la gente, seguimos nosotros con las campañas, seguimos atendiendo a la gente en el hospital, seguimos teniendo contacto con las personas y teniendo pues como premisa la aplicación de la estrategia PRAS, que es lo que efectivamente pues el gobierno nacional nos ha indicado que debemos de implementar, que es prueba, rastreo y seguimiento PRAS. A ver, prueba, rastreo y ¿funciona el PRAS? ¿Funciona el PRAS en Ciudad Bolívar? ¿Funciona el PRAS? Sí, señor. Nosotros sí, pero no como se debería, por lo que explicaba la doctora Carolina. Nosotros somos supuestamente como Secretaría los responsables de la implementación del PRAS, pero realmente el que tiene el recurso, el que aplica el PRAS, son las EPS. Entonces volvemos a la misma discusión. Nos entregan una serie de responsabilidades, pero la plata se lo dan a otra persona que no le da la cara a la comunidad y que no está de frente manejando la pandemia. Entonces, eso es una de las preocupaciones también que tenemos con el tema de la vacunación, porque muy posiblemente pase lo mismo. Entonces, es lo complicado. Nos entregan un montón de responsabilidades, pero la plata por ningún lado, y cuando vamos a mirar, todos esos recursos llegan a otras entidades que a la finalidad lo único que hacen es nada, y nosotros como municipio respondiendo requerimientos de procuradurías, de contralorías, de fiscalías, de policía, de todas las que se imaginen, y plata por ningún lado, y trabajando con los mismos recursos
que siempre hemos tenido. Entonces, eso es el tema, doctor Julio. Última pregunta, porque aquí veo en el chat. ¿Es verdad que Colombia ha comprado millones de dosis de la vacuna cubana Soberana 2 en anticipación a su aprobación por la OMS? ¿Usted tiene alguna noticia, Carolina? Mira, nosotros en este momento todo lo que se diga sobre compras de vacuna es especulación, más allá de lo que ustedes vean en la página del Ministerio de Salud y en el Twitter del presidente del ministerio. Entonces, es que así están las cosas. Pues nos podemos reír, pero yo reviso el Twitter y ahí es donde me doy cuenta. Sí, yo creo que los secretarios de salud están así, esperando a ver qué dicen en el Twitter, en las noticias. Yo la última vez que revisé la página del ministerio, la vacuna Soberana no aparecía dentro de las compras. La última novedad que hubo, que me sorprendió, fueron 2.5 millones de dosis nuevas que incluyeron de la vacuna Sinovac. Esa no estaba considerada en diciembre, esa la metieron apenas recientemente, que corresponde a 1.250.000 vacunas. Muy peligrosa es Sinovac, nos van a inyectar un gen comunista, que la Sputnik. No, ese a modo de, porque el rechazo nuestro, pues al comienzo de las vacunas asiáticas fue un tema que trataba de 15 días. Bueno, yo agradezco mucho a nuestros invitados, aprendimos mucho, fue una charla muy agradable, nos reímos un poco. Yo invito a Pedro Felipe Fernández a que entre y nos comente la tertulia de los próximos 8 días. Pedro Felipe. Gracias, Julio. No, pues agradecer y saludar cordialmente a Carolina, que nos acompaña el día de hoy. También al doctor Javier Alonso, creo que ya nos había acompañado en otra tertulia, ¿no? Javier. Sí, señor. Yo estuve acompañando en otra tertulia. Ah, bueno. Y bueno, pues yo creo que muy buena la tertulia del día de hoy. Carolina pues nos ha dejado unos elementos muy buenos. Y invitarlos, dentro de 8 días seguimos con tertulia, con vacunas. La tertulia también de dentro de 8 días también va a ser de vacunas, pero va a tener un matiz un poco diferente. Jairo Lopera, creo que vamos a hablar sobre el tema de los antivacunas, ¿no? Sí, básicamente, buenas, antivacunas y más o menos temas alternativos y los mitos y realidades frente a la vacuna. Una visión distinta de parte de médico y energético y, bueno, una opción, como lo decíamos en el comité editorial, aún es bueno que existan herejes de San Pablo, entonces es bueno que eso esté presente para escuchar otra posición y otra visión que nos va a interesar a todos de todas formas. Es una opción de mirar alternativas y mirar de pronto otras posiciones, ¿no? Dentro de este tema. Sí. Julio y amigos. Gerardo. Yo me lanzo para que propongamos otra tertulia sobre las otras epidemias. Porque es que nos concentramos en la vacuna y el problema de la COVID, pero resulta que en el mundo entero los diagnósticos de cáncer y los problemas de enfermedad mental quedaron como en pausa en los sistemas de salud, y eso está creciendo y se está complicando con el sistema de salud mundial prácticamente colapsado. Hay atrasos de diagnóstico y de manejo de todo tipo de problemas. Entonces eso ya está incidiendo directamente en la esperanza de vida. Es curioso cómo empieza uno a ver países que habían venido subiendo en esperanza de vida en los últimos 20, 30 años, empiezan a retroceder. Y no son retrocesos pues banales, 6 meses, 1 año de retrocesos en esperanza de vida a causa de todo este sistema que quedó en pausa. Vale la pena que abordemos ese tema en algún momento y bueno, escuchemos esas otras miradas
porque sin lugar a dudas el problema de la COVID y la vacunación ha de alguna manera monopolizado nuestras visiones, pero hay muchísimos más problemas de salud complejos que están siendo dejados de lado por el momento. Pero en fin, una idea. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Excelente propuesta. Tendremos en cuenta. Y nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy sábado, a toda Carolina Corcho, a Javier Alonso y a Tania Cortés, quienes hoy hablamos de vacunación en Colombia. Un abrazo, buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.